Hola chicos, Ciencias Naturales número 44. En el vídeo anterior, en el 43, te destaqué una palabra y te dije vamos a ponerlas en mayúscula porque esta palabra pues, es el tema de este vídeo. Anticuerpos. Bueno, anticuerpos y antígenos. Pero empezamos por recordar un poquito lo que son anticuerpos. Dice, son sustancias químicas que constituyen las defensas humorales. Anticuerpos. Defensas químicas humorales. ¿Y qué significa humor? Líquido. En el ojo, por dentro, hay líquido. Y ese líquido, si lo recuerdas de haberlo estudiado alguna vez, era el líquido vítreo. Es decir, líquido que tiene las características de ser como un vidrio para que la luz que entra pues tenga su conducción adecuada. O sea que estas defensas, los anticuerpos, están ¿dónde? En el líquido del cuerpo. En todo el líquido del cuerpo. Son compuestos de naturaleza proteica. Es decir, hechos por proteínas. Del tipo, algunas de las globulinas, que glóbulo, globito, glóbulo, es como llaman también a las células rojas de la sangre. O sea que habrá unas proteínas especiales denominadas globulinas que se encuentran en el suero sanguíneo. El suero es el líquido de la sangre donde van flotando los glóbulos rojos, las plaquetas, los leucocitos y otros tal. Este líquido, este fluido, llamado también suero. Pues ahí están estos anticuerpos. Ahí. Su acción consiste en neutralizar cualquier sustancia extraña. Es decir, si un anticuerpo, vamos a ponerlo así en forma de X, ve a un glóbulo rojo, no le dice nada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Si ve una plaqueta, tampoco, adiós. Lo mismo a otro corpúsculo típico de la sangre. Pero si ve a uno raro, tú, a ver, párate, carnet de identidad. Y automáticamente, zas. A ver qué hace. O sea, si se mete un organismo extraño que pueda desarrollar las funciones del cuerpo, va a por él. Antígenos y anticuerpos. Anticuerpos y antígenos. Que la palabra significaría generar algo en contra. Generar contrarios. Generar enemigos de. Antígenos. ¿Serán igual que los anticuerpos? Vamos a ver. Las definiciones de estos dos conceptos se hallan ligadas entre sí. Anticuerpos y antígenos. Antígenos se llaman sustancias extrañas al organismo. Es decir, los antígenos no estaban en el cuerpo cuando hemos nacido, cuando nos hemos desarrollado. No. No teníamos antígenos. Oiga, ¿y entonces cómo los tenemos ahora? ¿Los habremos producido? ¿Y cuál es la causa para que yo produzca antígenos? Dice, o sea, que los antígenos son extrañas al organismo. Propias del organismo, pues todas las demás, células, tejidos, glóbulos, sangre, tal. Pero los antígenos no estaban ahí. Son extrañas. Sigo. Que son capaces de provocar la formación de anticuerpos. O sea que estos antígenos provocan que yo forme
que yo haga anticuerpos. A ver, ¿qué ejemplo podríamos poner aquí? No sé. Esto sería como una causa que provocarían que yo hiciese algo, un efecto, no sé, el frío, una bajada meteorológica, ha bajado la temperatura. ¿Qué ha hecho? Que yo saque los jerseys, los abrigos, y me los ponga. O sea, los antígenos hacen que yo fabrique anticuerpos. Que eso sí que ya se van a comer a los cuerpos extraños. Pero para yo tener anticuerpos, antes ha tenido que haber antígenos que me haya provocado el producirlos. Es decir, es como la orden que tiene que recibir la fábrica para empezar a fabricar armas especiales contra esos bandidos que se han metido en el cuerpo. O sea, esta sería la detección, el informe. Los de logística militar y los espías que te han dicho que hay enemigos. Y entonces pasan el informe a las fábricas productoras, los antígenos. Los anticuerpos, nos los vuelve a definir, son sustancias específicas que forma el organismo como respuesta a ciertos estímulos. Oiga, entonces los estímulos son los antígenos. Claro. Los antígenos son como los estímulos que han hecho que el cuerpo genere anticuerpos, provocados por la introducción de sustancias extrañas y de efectos frecuentemente tóxicos, denominado antígenos. O sea, algo que no era de mi cuerpo, pero que se me ha metido dentro. ¿Y qué ha logrado este cuerpo que se me ha metido dentro? Ha estimulado que yo ponga en marcha mis fábricas de producir armas, que son los anticuerpos. Este antígeno, fíjate, dice que son sustancias extrañas frecuentemente tóxicos. Es decir, un antígeno puede ser una toxina que me la ha introducido a mí un bichito, un alimento o quien fuera. Y se llaman antígenos. Mecanismo de acción de los anticuerpos. Es decir, ¿cómo accionan los anticuerpos? Disparan, con lanza, con sed. ¿Cómo matan a los cuerpos extraños, los anticuerpos? El mecanismo se basa en la reacción que se produce entre el antígeno y el anticuerpo. Reacción antígeno-anticuerpo. El antígeno provoca la aparición del anticuerpo. La característica fundamental de esta reacción es su gran especificidad. Específico. Es decir, en mí han entrado un antígeno, el antígeno etiquetado con una matrícula de las 738BMJ. Ese es el antígeno que se me ha introducido aquí. Que es tóxico. ¿Y quién me lo ha introducido? ¡Ah! Pero me lo han introducido. Entonces, mi fábrica me fabrica un anticuerpo especial para este, que será el anticuerpo destinado al 738BMJ. Oiga, ¿pero para nadie más? Pues casi para nadie más. Es decir, es una correspondencia unívoca, aunque no simple, sino que puede ser plural, según vamos a ver. Cada anticuerpo es específico para cada antígeno.
La especificidad, es decir, tú para tú y nadie más que para ese, se basa en que la combinación del antígeno con el anticuerpo obedece a una complementariedad entre las dos moléculas. Esto es, los anticuerpos son moléculas grandes de proteína que poseen en la superficie, son moléculas grandes de proteína que poseen en la superficie zonas complementarias del saliente, para que quepa, del saliente de un antígeno. Entonces, este antígeno prueba aquí, dice sí, cling, encajé. Y el anticuerpo dice, claro, te estaba esperando, te he preparado exactamente el hueco para ti. Específico. Específico. De las moléculas decimos, mira, esta estrecha unión, debido a la complementación, se completan, una concavidad exacta con una convexidad exacta que encaja perfectamente entre las estructuras de las dos moléculas, es de tipo llave-cerradura. Es decir, esta llave abre solo esta cerradura y esta cerradura es solo abierta por esta llave. El fabricante ha hecho una llave para una cerradura y una cerradura para una llave, análoga a la que ya vimos en la unión de un sustrato con su enzima. Ahora, tipos de reacción entre anticuerpo y antígeno. Tipos de reacción. Reacciones de precipitación. Bueno, no es que lo hagan rápidamente. ¡Ay, qué precipitados lo hacen! No. Precipitación, en química, es cuando de una sustancia aparentemente homogénea, pero con cuerpos diferentes, reaccionan entre sí y siendo dos líquidos, hacen un resultante de la reacción que es sólido. Y entonces, ese sólido normalmente más denso, cae al fondo. Y al cabo de un ratito dices, anda, mira, si hay como granos de sal abajo. Antes no había. Digo, sí, ha precipitado. Bueno, pues hay unas reacciones anticuerpo-antígeno que nos las llaman de precipitación y vamos a ver en qué consiste. Es frecuente que en la superficie de la molécula del anticuerpo existan varias zonas complementarias de la molécula del antígeno. Es decir, que le haya preparado varias trampas, pero para él todas, 1, 2, 3. Es como el pescador que va a pescar y no echa solo una caña, echa 3. Dice, oye, pues, con 3 tendré una probabilidad triple de coger un pez. Pues el anticuerpo hace lo mismo, le presenta varias trampas al antígeno. A estas zonas se las denomina sitios de combate, el frente del combate. Sitios de combate es donde están los cebos preparados. Según que posea 1 o 2 o 3 o más sitios de combate, el anticuerpo se dirá, si tiene uno que es monovalente, esta caña, ¿cuántos anzuelos tiene? 1. Y esta otra caña dice, no, en esa he puesto 2 anzuelos. Ah, entonces es bivalente. O en esta he puesto hasta 3 anzuelos. Trivalente, etc. O sea, ya tenemos el concepto de anticuerpos monovalentes, bivalentes, trivalentes o polivalentes. Hay que destacar
que la molécula del antígeno presenta a veces también la característica que hemos señalado en los anticuerpos. Vaya, esto es, que también una molécula de un antígeno puede poseer, sobre todo si son proteínas, varios sitios antigénicos, llamados determinantes antigénicos. Es decir, que él tuviera un ganchito para encajar, otro ganchito para encajar. Estos serían los llamados determinantes antigénicos. Este es el antígeno, determinantes o llaves antigénicas para encajar con estos. Y vamos a ver qué es lo que sucede entonces cuando un montón de anticuerpos son polivalentes y cuando un montón de antígenos son también polivalentes, es decir, que tienen varios determinantes antigénicos. ¿Qué es lo que sucede? Tiene, según el número de determinantes antigénicos, una molécula de antígeno puede ser también monovalente, bivalente, etc. Es decir, que tanto los anticuerpos como estos, monovalentes, divalentes, monovalentes, divalentes, tal. Debido a esta presencia de varios sitios funcionales, es decir, que no uno con uno, sino que este puede ser con este y este con este, pero claro, aquí al lado de este anticuerpo habrá otro anticuerpo aquí que sea igual polivalente como este, y entre este y este habrá también otro antígeno que esté por aquí con sus barbas. Bueno, entonces empiezan, digamos, a casarse este con este, pero este a su vez con este, y este a su vez con este, y este a su vez con este, etcétera, formando toda una red, un entramado, que una vez conectados va a ser muy difícil separar. Dice, se van a producir grandes complejos de miles de anticuerpos conectados con miles de antígenos, pero no de uno a uno, sino de uno a varios y de varios a uno, etcétera, etcétera. Y forman todo ello una internet, una red interna. Net es red. Y de un anticuerpo, o sea, de un antígeno con varios anticuerpos y de un anticuerpo con varios antígenos, dándose lugar a una especie de malla o red tridimensional. Es decir, que forman ya como un volumen. ¿Todo esto qué es? Pues mira, esta es toda una red, toda una red de anticuerpos conectados o entramados con antígenos. Estos complejos, por su elevado tamaño, no son fácilmente difusibles por el organismo. ¿Y dónde vamos? Si estamos todos, no hay vasos que nos quieran llevar, si no cabemos. Hemos hecho un ser tan grande entre todos que no cabemos en el metro. ¿Por dónde vamos? ¿Qué hacemos? O sea, tienen su dificultad para atravesar membranas de aquella red que dijimos, tienen dificultades para entrar en los vasos sanguíneos, tienen dificultades para todo. El antígeno entrampado en la compleja malla no se puede difundir libremente, ya no tiene capacidad de movimiento. Ha sido atrapado, no por uno, sino por varios anticuerpos. Y fácilmente, de esta manera, puede ser fagocitado por los macrófagos, que eran los que fagocitaban cosas grandes. Los macrófagos que eran por el tejido, ¿no? Histófagos, me parece que eran. Los histocitos, que estaban en aquella red retículo o sistema de retículo endotelial, estaban en el
Los macrófagos. Estos son los que se van a comer estas mallas tridimensionales formadas por anticuerpos y por antígenos, consiguiendo lo que queríamos: acabar con las toxinas que se nos habían metido, con los antígenos, acabar con los malos, y estos los buenos, acabar con los malos. Otra reacción, esa sería la reacción de precipitación, como hacemos el entramado para que se lo coman los macrófagos de la SRE. Otro sistema, el de neutralización. Pero no es que sea muy largo, vamos a hacerlo. Se produce cuando el anticuerpo en la unión con el antígeno, llave cerradura, suprime el poder tóxico del antígeno. Es decir, que eso sería neutralización de 1 para 1. Aquí era de N para N. De N anticuerpos para N antígenos. En el de neutralización lo llamamos cuando es de 1 para 1. Las de opsonización. Opsonización. Que te digo, he estado buscando su etimología y no la he encontrado. Así que vamos a deducir. ¿Qué será la opsonización? Vamos a deducirlo de lo que nos dice ahora. Las opsoninas, o sea, que funciona a base de opsoninas, que acaban en inas, terminación de química orgánica, son anticuerpos. O sea, ¿qué son las opsoninas? Anticuerpos. De las buenas. Buenas. Las opsoninas. Buenas, que actúan sobre antígenos de superficie, de germen patógeno. Es decir, actúan sobre antígenos, o sea, se meten contra los antígenos de superficie es decir, que estos antígenos actúan con su superficie, o sea, con la parte externa. Las bacterias recubiertas con estos anticuerpos, las bacterias recubiertos por las opsoninas, esta bacteria patógena recubierta por opsoninas, quedan listas para servir. Es decir, las han puesto como el cebo para que venga alguien y se las coma. Opsoninas. Que también significa sabrosas para los fagocitos. Es decir, que un fagocito veía a esta bacteria y no tenía razones para meterse con ella ni comérsela. Pero gracias a las opsoninas de algunos anticuerpos que se las han adornado, el fagocito dice, opsoninas, qué ricas, y al comérselas fagocita la bacteria. Es decir, es como un adorno que le suscita la agresión. Vamos, como el toreo. Si el torero no saca la capa al toro, el toro no embiste. Bueno, pues sería algo así como las opsoninas vienen y dicen y el toro, el fagocito, embiste. Y se adhieren a las células fagocíticas, lo que facilita la ingestión y digestión del microorganismo por parte de los fagocitos. Esas serían las de opsonización.
Todavía me quedan otras dos reacciones y luego pasaremos ya al concepto de inmunidad. Bueno, venga, vamos a hacerlas. Reacciones de aglutinación, o sea, de precipitación, neutralización, opsonización, y vamos ahora por las de aglutinación. ¿Sabes qué es aglutinar, no? Juntar, hacer aglomerados, ¿eh? De la misma manera que el entrelazamiento de los antígenos proteicos plurivalentes con los anticuerpos polivalentes conduce a la precipitación de aquellos, que son las reacciones de precipitación, pues de esa misma manera, el entrelazamiento de células o partículas grandes por los anticuerpos, repito, el entrelazamiento de células o partículas grandes por los anticuerpos, que son las aglutininas, dirigidas contra antígenos de superficie, conduce a la aglutinación de las bacterias. A ver, yo he entendido que los anticuerpos se aglutinan, forman el típico ejército al estilo napoleónico. No uno, venga, bien ordenaditos, o como las legiones romanas. Aglutinados. ¿Por qué? Porque entonces tendremos más capacidad de merendarnos a esos bárbaros que están ahí. O sea, los anticuerpos aglutinados en formación de guerra. Y conduce también a la aglutinación, es decir, si un general presenta sus soldados, sus anticuerpos aglutinados, hace también que los antígenos se presenten también aglutinados y vengan contra ellos. Es decir, sería luchas de ejército contra ejército. Pero no en entramado, sino frontales. La aglutación. N contra N, pero en orden de combate. La aglutinación. Reacciones de lisis. Y hablar de lisis es hablar de cuchillo, de ruptura, de romper algo. Provocan la destrucción o rotura, la lisis, del antígeno. Es decir, lo van a partir. Lo van a cortar. Que puede ser la superficie de una bacteria, la superficie de una bacteria, en cuyo caso el anticuerpo, es decir, el cuchillo a este anticuerpo se le llama, pues, partidor de bacterias. Y esa palabra la podemos hacer, será, pues, bacterialisis, que para unirlas bien, pues queda en que este cuerpo estaría hecho de una sustancia bacteriolisina. La bacteriolisina, especialista en hacer la lisis, en hacer la rotura de los antígenos. Estos serían unos anticuerpos dotados de bacteriolisina. ¿Cómo se cargan a los antígenos? Partiéndolos, haciéndoles la lisis. O los glóbulos rojos de un organismo diferente. O sea, pueden ser lo mismo la bacteriolisina que unos glóbulos rojos de un organismo diferente. Y entonces se les llama no bacteriolisinas, sino hemo, que es el grupo rojo por su composición férrica, de hierro, hemolisina. Es decir, estos glóbulos que tienen hemolisina también pueden hacer la lisis, la partición de los antígenos. Dos cuchillos peligrosos para los antígenos: la bacteriolisina y la hemolisina. Los dos cuchillos que la parten, que la cortan.
Bueno, y hasta aquí podemos hacer un breve descanso para seguir luego.